La alarma resonó en toda la sala de comando, cuando el radar captó algo imposible. El capitán Daniel Harris observó la pantalla con los ojos entrecerrados, mientras los números cambiaban sin sentido lógico. Una firma de energía acababa de aparecer en el espacio vacío, a solo 3 kilómetros de distancia de la estación orbital Centauri 3. No había nada allí hace 2 segundos. La teniente Lisa Morgan ya estaba corriendo diagnósticos en su consola. Sus dedos volaban sobre los controles, mientras verificaba cada sistema 2 veces. Los sensores no mentían. Algo masivo acababa de materializarse de la nada, en medio del espacio controlado por el Imperio Khalet. Algo que no debería existir. El objeto medía más de 300 metros de largo. Los escáneres iniciales mostraban una estructura de metal y aleaciones que no coincidían con ninguna nave conocida en la base de datos galáctica. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando los datos comenzaron a llegar. La forma era inconfundible para cualquier humano que conociera la historia de la Tierra. Era un portaaviones de clase Nimitz de la antigua Armada estadounidense. Imposible. Esas naves dejaron de construirse hace más de 200 años. Mucho antes de que la humanidad desarrollara los motores de salto cuántico. Mucho antes de que supieran que no estaban solos en el universo. La teniente Morgan amplió la imagen en la pantalla principal. El casco estaba cubierto de cicatrices y marcas de batalla. Secciones enteras mostraban daños por armas de energía que no existían en la época en que esa nave debería haber navegado los océanos terrestres. El número de identificación en el costado era visible a pesar del desgaste. CVN-74. LUS es John Stennis. Daniel conocía ese nombre. Todo militar humano lo conocía. El Stennis desapareció durante las primeras pruebas del prototipo de motor de salto en el año 2087. La tripulación completa, más de 5,000 personas, se perdió cuando el sistema experimental falló catastróficamente. La nave simplemente dejó de existir, tragada por un agujero en el espacio-tiempo que los científicos nunca pudieron explicar completamente. Eso fue hace 138 años. La comunicación crepitó con estática antes de que una voz emergiera. Era débil, distorsionada, pero definitivamente humana. La voz hablaba en inglés antiguo, con un acento que Daniel solo había escuchado en grabaciones históricas. Aquí USS John Stennis, solicitando identificación. Nuestra posición está comprometida. Repito, posición comprometida. Necesitamos asistencia inmediata. Lisa lo miró con incredulidad. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era solo que la nave hubiera regresado. Era que para ellos, quizás solo habían pasado días o semanas desde su desaparición. Antes de que pudiera responder, otra alarma perforó el silencio. 3 naves de guerra Khalet acababan de salir del hiperespacio a solo 10 kilómetros de distancia. Sus configuraciones de armas ya estaban activas. Los Khalet no toleraban intrusiones en su espacio. Y definitivamente no harían preguntas primero. La voz del Stennis volvió a sonar, ahora con urgencia evidente. Detectamos múltiples contactos hostiles aproximándose. Todos los sistemas de armas están en línea. Esperando órdenes de combate. Daniel cerró los ojos por un momento. Una nave perdida del pasado acababa de regresar en medio de territorio enemigo, tripulada por personas que ni siquiera sabían que la humanidad ahora era parte de una federación galáctica. Y estaban a punto de iniciar un incidente diplomático que podría desencadenar una guerra. La líder de la flota Khalet, la reina Ishara, ya estaba transmitiendo su ultimátum. Su voz llegó clara y fría a través de todos los canales. Nave desconocida, han violado el espacio soberano del imperio.
Desactiven sus sistemas y prepárense para ser abordados o serán destruidos. Tienen 30 segundos para cumplir. La situación acababa de volverse mortal. La teniente Morgan trabajaba frenéticamente en su consola, intentando establecer un enlace de comunicación directo con el Stennis. Daniel necesitaba que esa tripulación entendiera la gravedad de su situación antes de que tomaran una decisión fatal. Los Khaled no estaban bromeando. Sus naves de guerra podían vaporizar el portaaviones en cuestión de segundos si percibían una amenaza. El problema era que el Stennis no sabía contra qué se enfrentaba. Para ellos, estas eran naves extraterrestres hostiles amenazando una embarcación de la Armada estadounidense. Su entrenamiento les dictaba una respuesta clara: defender su nave a cualquier costo. Daniel podía ver en los escáneres que el portaaviones estaba girando lentamente, posicionando sus sistemas de defensa hacia las naves Khaled. Los antiguos sistemas de misiles estaban cargados y listos. No importaba que esas armas fueran primitivas para los estándares actuales. Lo que importaba era que cualquier disparo sería interpretado como un acto de guerra. Aquí Estación Centauri 3, llamando a USS John Stennis. Daniel tomó el comunicador con voz firme. Soy el capitán Daniel Harris de la Flota Unificada Terrestre. Deben desactivar sus armas inmediatamente. No disparen bajo ninguna circunstancia. Repito, no disparen. La respuesta llegó después de una pausa que pareció eterna. Identifíquese correctamente. Centauri 3. No tenemos registro de ninguna flota unificada terrestre. Nuestra última comunicación con el Comando Naval fue hace 72 horas. El corazón de Daniel se hundió. 72 horas para ellos, más de un siglo para el resto del universo. ¿Cómo explicarías eso a alguien que está a segundos de entrar en combate? El contador de la reina Ishara llegó a 10 segundos. El comandante Jake Sullivan observaba las 3 naves alienígenas a través de las pantallas del Centro de Información de Combate del Stennis. Había visto muchas cosas extrañas durante su carrera en la Marina, pero nada lo había preparado para esto. Las naves tenían una forma orgánica, casi como criaturas vivas flotando en el vacío. Sus cascos brillaban con un tono azul oscuro que parecía pulsar con energía propia. 72 horas atrás, el Stennis estaba realizando pruebas del nuevo sistema de propulsión experimental en aguas internacionales del Pacífico. Luego vino el destello cegador. La sensación de que el universo entero se doblaba sobre sí mismo. Y de repente estaban aquí, en medio de la nada, rodeados de estrellas que no coincidían con ninguna carta estelar conocida. El capitán Richard Hayes había tomado la decisión de mantener la calma y seguir los protocolos estándar. Intentaron establecer comunicación con cualquier nave amiga. Activaron las balizas de emergencia. Nada funcionó. Y ahora, estas naves alienígenas los amenazaban con destrucción inmediata. Jake miró al oficial de armas, el teniente comandante Chris Palmer, quien tenía los dedos suspendidos sobre los controles de lanzamiento de misiles. La tensión en el CIC era palpable. Todos sabían que estaban superados en número, probablemente en tecnología. Pero ningún marinero del Stennis iba a rendirse sin pelear. La voz del capitán Hayes resonó por el intercomunicador. Todas las estaciones, mantener posiciones defensivas. No disparen a menos que yo dé la orden directa. Palmer, mantenga solución de fuego en las 3 naves, pero no active sistemas de guía todavía. Jake respiró aliviado. Hayes era un buen capitán. No era imprudente. Pero Jake también sabía que si esas naves hostiles hacían un solo movimiento agresivo, Hayes no dudaría en defender su barco y su tripulación. La comunicación de la estación Centauri 3 seguía llegando. Pero las palabras no tenían sentido. Flota unificada terrestre. Jake nunca había oído hablar de tal cosa.
y el hombre que afirmaba ser capitán hablaba con un acento extraño, usando frases que sonaban formales pero diferentes al inglés militar estándar que Jake conocía. Señor, el teniente Palmer habló sin apartar la vista de su consola. Las naves hostiles están cargando armas de energía dirigida. Lecturas de energía aumentando en un 300%. Jake sintió que el sudor comenzaba a formar en su frente. Armas de energía, como en las películas de ciencia ficción. Excepto que esto era real, y esas armas probablemente podían convertir el Stennis en chatarra en segundos. La voz del capitán Harris de Centauri 3 volvió a sonar, esta vez con desesperación evidente. Stennis, escúchenme con atención. Han viajado en el tiempo. El año actual es 2225. Han estado perdidos durante 138 años. Las naves que los amenazan pertenecen al Imperio Khaled, una potencia galáctica con la que la humanidad mantiene una paz frágil. Si disparan, comenzarán una guerra que costará miles de millones de vidas. Jake intercambió miradas con Palmer. El silencio en el CIC era absoluto. Viajado en el tiempo. 138 años. Imperio Galáctico. Sonaba completamente demente. Pero las naves alienígenas eran reales. El espacio vacío alrededor de ellos era real. Las estrellas desconocidas eran reales. El capitán Hayes apareció en el CIC personalmente. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula estaba firme. Miró las pantallas, luego a Jake, luego de vuelta a las pantallas. Opciones, comandante Sullivan. Jake tragó saliva. Señor, si lo que dice Centauri 3 es verdad, estamos completamente superados. Nuestros misiles no penetrarían sus escudos, asumiendo que tienen escudos. Por otro lado, si es un engaño elaborado y nos rendimos. Hayes asintió lentamente. Nos convertimos en prisioneros de una fuerza alienígena hostil. El contador de la reina Ishara llegó a 3 segundos. Hayes cerró los ojos por un momento, tomando la decisión más importante de su vida. Palmer, desactive los sistemas de armas. Todas las estaciones, código amarillo. Mantengan vigilancia, pero no acciones hostiles. El CIC exhaló colectivamente. Hayes tomó el comunicador directamente. Aquí el capitán Richard Hayes, del USS John Stennis. Estamos desactivando nuestros sistemas de armas como muestra de no agresión. Solicitamos asistencia y aclaración de nuestra situación actual. La respuesta de la reina Ishara fue inmediata y fría. Nave primitiva, bajen sus escudos y prepárense para inspección. Cualquier resistencia resultará en su aniquilación inmediata. Hayes apretó los dientes, pero mantuvo la voz calmada. Negative. Y nuestros sistemas defensivos permanecerán activos. Estamos dispuestos a dialogar, pero no a rendirnos incondicionalmente. Jake sintió que el aire se volvía más pesado. Hayes acababa de rechazar una orden directa de lo que parecía ser una comandante alienígena. Esto no iba a terminar bien. La voz del capitán Harris de Centauri 3 interrumpió antes de que la situación escalara. Reina Ishara, con el debido respeto. Estación Centauri 3 está solicitando intervenir como mediador neutral. Esta nave humana ha aparecido debido a circunstancias extraordinarias. No representa una amenaza intencional para el Imperio. Hubo un silencio largo. Jake observó las lecturas de energía de las naves Khaled. Seguían aumentando. Luego, la voz de la reina habló de nuevo, pero esta vez dirigida a la estación espacial. Capitán Harris, su tripulación tiene 5 minutos para explicar cómo una nave humana equipada con armas nucleares apareció en el corazón de nuestro territorio. Si la explicación no es satisfactoria, tanto esa reliquia como su estación serán destruidas como advertencia para su especie sobre las consecuencias de la invasión.
Daniel Harris sabía que tenía que actuar rápido. La reina Ishara no era conocida por su paciencia, y las tensiones entre la humanidad y el imperio Khaled ya eran altas, debido a disputas territoriales recientes en el sector fronterizo de Orión. Lisa Morgan ya estaba transmitiendo todos los datos históricos disponibles sobre el USS John Stennis, directamente a la nave insignia Khaled. Registros de su desaparición en 2087, teorías científicas sobre el colapso del motor de salto experimental, testimonios de testigos, todo. Era una cantidad masiva de información. Pero los Khaled tenían tecnología de procesamiento de datos extremadamente avanzada. Daniel también sabía que necesitaba comprar tiempo. Tiempo para que la reina procesara la información. Tiempo para que la tripulación del Stennis comprendiera su situación. Y más importante, no tiempo para evitar que un malentendido causara un baño de sangre. Reina Ishara. Daniel habló con la voz más diplomática que pudo reunir. Estoy transmitiendo evidencia histórica completa. Esta nave desapareció de nuestro planeta hace más de un siglo, debido a un experimento fallido con tecnología que apenas comprendíamos en ese entonces. Su tripulación no tiene conocimiento de los desarrollos galácticos posteriores. Su tripulación está armada con armas atómicas. La voz de Ishara cortó como un cuchillo. Las mismas armas que su especie prometió desmantelar hace 50 años, como condición para unirse a la comunidad galáctica. Ese era el problema. La humanidad había acordado eliminar todas las armas nucleares cuando fue aceptada en la Federación Galáctica en 2175. Fue una de las condiciones no negociables. Y ahora, un portaaviones cargado con ojivas nucleares acababa de aparecer en espacio Khaled. Las armas que porta esa nave son reliquias históricas. Daniel argumentó, y no representan la posición actual de la humanidad respecto al armamento nuclear. Entonces, desármenlas ahora. Daniel sintió que su estómago se retorcía. No podía ordenarle a una nave de guerra estadounidense del siglo XXI que se desarmara. El capitán Hayes nunca aceptaría tal orden, especialmente no de alguien que afirmaba ser de su futuro, y definitivamente no mientras estaba bajo amenaza directa de naves alienígenas hostiles. Jake Sullivan observaba la conversación desarrollarse en las pantallas del CIC. Los sistemas de traducción del Stennis habían logrado captar y decodificar parcialmente las transmisiones entre la estación espacial y las naves alienígenas. Lo que escuchaba era aterrador. «Capitán», Jake se dirigió a Hayes, «están exigiendo que nos desarmen de todo material nuclear. No van a aceptar un no como respuesta». Hayes tenía los brazos cruzados, su postura rígida como el acero. «Esta nave es propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América. No entregaré nuestras armas a una fuerza extranjera hostil bajo ninguna circunstancia. Es nuestra responsabilidad defender este barco hasta que podamos establecer contacto con el comando naval apropiado». «Señor», Palmer intervino suavemente, «si lo que nos dicen es cierto, nuestro comando naval no existe. No de la forma que lo conocemos». Hayes lo miró con severidad. «Entonces, hasta que tengamos confirmación absoluta de eso, seguimos nuestras órdenes operativas estándar». Jake entendía la posición del capitán. Era lógica, seguía la doctrina militar. Pero también era suicida dado el contexto actual. La pantalla principal parpadeó y de repente mostró una imagen directa. Era el capitán Daniel Harris, de Centauri 3. El hombre se veía humano, completamente humano. Pero su uniforme era diferente. Llevaba insignias que Jake nunca había visto. Un diseño que combinaba elementos navales tradicionales con algo más futurista. «Capitán Hayes». Daniel habló con urgencia, pero respeto. «Sé que esto es increíblemente difícil de procesar.
Sé que cada instinto que tiene le dice que proteja su nave y su tripulación. Pero tiene que confiar en mí. Si no encuentra una forma de demostrar a la reina Ishara que no son una amenaza, ella los destruirá. Y luego usará este incidente para justificar acciones militares contra colonias humanas. Hayes estudió la imagen por un largo momento. Pruébeme que es quien dice ser. Pruébeme que esto no es un truco elaborado. Daniel asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lisa, envía el paquete alfa. En las pantallas del Stennis comenzaron a aparecer imágenes. Vídeos de la Tierra desde el espacio. Pero no la Tierra que Jake conocía. Había estructuras masivas en órbita. Ciudades en la Luna claramente visibles incluso desde la distancia. Estaciones espaciales del tamaño de ciudades flotando en puntos de Lagrange. Luego, vinieron imágenes de otros planetas. Colonias humanas en mundos alienígenas. Naves espaciales del tamaño de rascacielos. Y finalmente, imágenes de otras especies. Docenas de razas alienígenas diferentes. Algunas humanoides. Otras completamente extrañas. Todas coexistiendo en estaciones comerciales y diplomáticas. Jake sintió que sus rodillas se debilitaban. No había forma de falsificar esto. La cantidad de detalles, la consistencia, la tecnología mostrada, era real. Todo era real. Hayes había palidecido visiblemente. ¿Cuántos de mi tripulación siguen vivos? Sus familias. Daniel bajó la mirada. Lo siento, capitán. Han pasado 138 años. Todos sus seres queridos. Todos los que conocieron, hace tiempo que fallecieron. Para el resto del mundo, su tripulación murió en 2087. Hay monumentos conmemorativos. Sus nombres están grabados en el muro de los caídos en Arlington. El silencio en el CIC era como una tumba. La reina Ishara observaba los datos que llegaban a su nave con creciente fascinación y algo que raramente sentía, incertidumbre. La información histórica era consistente. Los registros humanos sobre la desaparición del USS John Stennis coincidían con reportes independientes de otras especies que habían estado monitoreando a la Tierra en ese periodo. Los humanos habían sido una especie primitiva entonces, apenas comenzando a explorar su propio sistema solar. La idea de que habían desarrollado tecnología de desplazamiento temporal, incluso accidentalmente, o era notable, también era peligrosa. Su segundo al mando, el general Borat, se acercó a su plataforma de comando. Mi reina, los escáneres confirman que la nave es auténticamente antigua. Los metales, la construcción, todo coincide con el periodo que los humanos afirman. No es una falsificación. Ishara tamborileó sus dedos contra el reposabrazos de su trono. El Imperio Khaled había estado en guerra con los humanos hace solo 15 años. Una guerra brutal que había costado millones de vidas en ambos lados antes de que se firmara un tratado de paz frágil. Las heridas seguían frescas. Y ahora esto. Una nave militar humana apareciendo en su espacio más protegido, cerca de instalaciones de defensa críticas. Si otras especies en la galaxia se enteraban de que los humanos poseían tecnología de viaje temporal, aunque fuera de forma accidental, las implicaciones políticas serían masivas. Establezcan comunicación directa con esa nave, Ishara ordenó. Quiero hablar con su capitán personalmente. Un momento después, la pantalla mostró el interior del puente del Stennis. El capitán Hayes estaba de pie en el centro, rodeado de consolas y equipos que parecían primitivos para los estándares Khaled, pero que claramente seguían funcionando. Detrás de él, Ishara podía ver a su tripulación, todos humanos jóvenes según los estándares de su especie. Todos visiblemente asustados
pero manteniendo sus posiciones. Capitán Hayes. Ishara habló en inglés perfecto. Cortesía de los traductores universales. Soy la reina Ishara del Imperio Khaled. He revisado la evidencia presentada por sus compatriotas del futuro. Su historia es extraordinaria. Hayes mantuvo la compostura. Majestad, estamos intentando comprender nuestra situación actual. No tenemos intención de violar su territorio o causar conflicto. Solicito permiso para coordinar con las autoridades humanas apropiadas para resolver esto. Ishara estudió al humano. Había enfrentado a muchos comandantes humanos durante la guerra. Algunos habían sido cobardes, otros fanáticos, pero la mayoría habían sido como este. Profesionales intentando sobrevivir en circunstancias imposibles. Su nave porta armas que están prohibidas por tratados galácticos. Ishara dijo directamente: armas nucleares. Si permito que permanezcan armados, estaré violando leyes que yo misma ayudé a establecer. Entiendo su posición. Hayes respondió cuidadosamente. Pero debe entender la mía. Soy responsable de más de 5,000 vidas. No puedo desarmar esta nave mientras estemos en territorio desconocido, rodeados de fuerzas potencialmente hostiles. No sin órdenes directas de mi cadena de comando. Su cadena de comando no existe. Ishara señaló, no con impaciencia, sino como un hecho. Su gobierno, su mundo, todo lo que conoció, ha cambiado fundamentalmente. Hayes apretó la mandíbula, pero no respondió. No había nada que pudiera decir a eso. Ishara tomó una decisión. Era arriesgada, políticamente complicada, y probablemente causaría dolores de cabeza diplomáticos durante años. Pero también era lo correcto. Capitán Hayes, voy a hacer algo que va en contra de cada protocolo que tengo. Voy a confiar en usted. Su nave será escoltada a una estación neutral, donde podrá reunirse con representantes del gobierno humano actual. Allí podrán decidir juntos cómo proceder. Pero debe comprender que si hace cualquier movimiento agresivo, cualquier cosa que interprete como una amenaza, mi flota lo destruirá sin advertencia. ¿Está claro? Completamente claro, Majestad. Y gracias. Ishara cortó la comunicación y se giró hacia Borat. Envíe 2 de nuestras naves más rápidas a la capital federal humana. Informe a su consejo de almirantes sobre la situación. Quiero representantes aquí dentro de 6 horas. Borat inclinó la cabeza y comenzó a transmitir las órdenes. Ishara volvió a mirar la imagen del Stennis en su pantalla. Era una nave antigua, obsoleta, una reliquia de un tiempo que ya no existía. Pero también era un recordatorio de algo importante, que incluso las especies más jóvenes podían sorprender al universo. Y los humanos, en particular, tenían un talento especial para lo imposible. Daniel Harris sintió que podía respirar de nuevo cuando las naves Khaled desactivaron sus configuraciones de armas. La crisis inmediata había pasado, pero sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Lisa Morgan estaba coordinando protocolos de escolta con la flota Khaled. Capitán, el Stennis será guiado a la estación Gateway 7. Es territorio neutral, técnicamente bajo jurisdicción de la Federación, pero con presencia militar mínima. Daniel asintió. Contacta con el almirante en jefe de la flota. Necesita estar informado antes de que esto se convierta en un circo mediático. Ya estoy en eso, Lisa respondió, pero va a ser imposible mantener esto en secreto. Tenemos observadores civiles en esta estación. Comerciantes, técnicos, familias. Todos vieron aparecer esa nave. Las redes sociales galácticas ya están explotando con rumores. Daniel maldijo en voz baja. Tenía razón. En 6 horas, toda la galaxia sabría que un portaaviones humano del siglo XXI había aparecido mágicamente en espacio Khaled.
Los teóricos de conspiración tendrían material para décadas. Necesito hablar de nuevo con el capitán Hayes, Daniel dijo. Necesita preparar a su tripulación para lo que viene. La conexión se estableció rápidamente. Esta vez, Hayes se veía más calmado, aunque todavía claramente abrumado. Capitán Harris, tengo 1000 preguntas y sospecho que tiene 1000 más para mí. Daniel sonrió débilmente. Probablemente ambos tenemos 1,000,000. Pero primero, necesita decirle a su tripulación la verdad completa. Van a ser transportados a una estación espacial donde se encontrarán con otros humanos, pero humanos que viven en un mundo muy diferente al que dejaron. Hayes asintió lentamente. Ya he comenzado a preparar a los oficiales superiores. Pero hay algo que necesito saber, capitán. El USS Stennis, cuando desaparecimos, estábamos realizando pruebas con un prototipo de motor. Un diseño radical basado en teorías sobre doblamiento del espacio-tiempo. ¿Esa tecnología funcionó eventualmente? ¿Es así como viajan ahora? Daniel consideró cómo responder. Sí y no. Su experimento abrió un camino para la investigación, pero también mostró los peligros extremos. El motor de salto cuántico que usamos ahora es fundamentalmente diferente. Más estable, más seguro, pero su desaparición fue un sacrificio que impulsó décadas de desarrollo científico. Un sacrificio, Hayes repitió amargamente. No elegimos ser un sacrificio. Teníamos familias esperándonos en casa, hijos que nunca crecieron con sus padres, esposas y esposos que lloraron nuestra pérdida. Lo sé, Daniel dijo suavemente. Y lo siento. Por lo que vale, hay un monumento en Washington, D.C. dedicado a su tripulación. Sus nombres nunca fueron olvidados. Hayes pareció luchar con sus emociones por un momento antes de recuperar la compostura. Necesito tiempo para procesar esto. Mi tripulación necesita tiempo. Pero entiendo que el tiempo es un lujo que probablemente no tenemos. Lo tendrá, Daniel prometió. La estación Gateway 7 tiene instalaciones de asesoramiento y apoyo. No hay profesionales entrenados para ayudar con exactamente este tipo de trauma temporal. Sé que suena absurdo, pero han ayudado a otras personas que quedaron desplazadas en el tiempo debido a anomalías del salto cuántico. Su caso es extremo, pero no están completamente solos. Hayes pareció sorprendido. ¿Hay otros? ¿Otras personas que han viajado en el tiempo? Algunos, Daniel admitió. Nunca tanto tiempo como ustedes, y nunca tantas personas a la vez. Pero sí, el espacio-tiempo es más frágil de lo que pensábamos. A veces se rasga, y las personas caen a través de las grietas. Eso es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Hayes dijo, «Bienvenido al siglo XXIII». Daniel respondió con una sonrisa irónica, donde lo imposible sucede regularmente y aprendemos a vivir con ello. Mientras el USS John Stennis comenzaba su viaje escoltado hacia Gateway 7, Jake Sullivan caminaba por los pasillos del portaaviones, observando a la tripulación. Había visto marineros enfrentar huracanes, fallas de equipos, ejercicios de combate extremos, pero nunca los había visto así. Algunos estaban en estado de shock silencioso y sentados en los comedores mirando al vacío. Otros habían estallado en lágrimas cuando la realidad finalmente los golpeó. Unos pocos, los más jóvenes, parecían casi emocionados por la aventura extraordinaria en la que habían caído. El capellán del barco, el teniente Paul Richards, estaba haciendo horas extras organizando sesiones de consejería improvisadas. Jake se detuvo en una de las salas donde Richards hablaba con un grupo de marineros jóvenes. «Sé que esto es abrumador», Richards estaba diciendo con su voz tranquilizadora. «Todos han perdido algo irreemplazable. Sus vidas, sus familias, su tiempo. No voy a decirles que estará bien.
porque no sé si lo estará. Pero puedo decirles esto. Siguen vivos, siguen juntos. Y los humanos, nuestra especie, hemos sobrevivido y prosperado más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Un marinero joven, que no podía tener más de 20 años, levantó la mano con lágrimas en los ojos. Capellán, tengo una hija. Tiene 2 años. O tenía 2 años. Ahora tiene más de 100 años. O está muerta, o nunca creció sin mí. No sé. ¿Cómo se supone que viva con eso? Richards no tenía una respuesta fácil. Nadie la tenía. No sé cómo, hijo. Pero lo averiguaremos juntos. Todos nosotros. Esta tripulación es tu familia ahora. Y vamos a cuidarnos mutuamente. Jake continuó su recorrido, sintiendo el peso de la situación presionar sobre sus hombros. Pasó por la enfermería donde el personal médico estaba tratando varios casos de ataques de pánico y crisis nerviosas. El doctor Helen Wright, la médica jefe, lo interceptó en el pasillo. Comandante, voy a ser directa. Tengo al menos 30 tripulantes que están al borde del colapso psicológico total. Necesitamos ayuda profesional que va más allá de mi capacitación. Si lo que nos dicen es verdad y hay especialistas en desplazamiento temporal, los necesitamos aquí ayer. Jake asintió. En cuanto lleguemos a Gateway 7, será tu prioridad número 1. Mientras tanto, haz lo que puedas. También tengo otro problema, Wright continuó. Medicamentos. Nuestros suministros están calculados para una misión de 6 meses. Y si vamos a estar en esta situación por un tiempo indefinido, necesitamos reabastecimiento. Y teniendo en cuenta que la medicina probablemente ha avanzado enormemente en 138 años. Un problema a la vez, doctor. Jake dijo con cansancio. Un problema a la vez. En el Centro de Información de Combate, el teniente Palmer estaba realizando un análisis completo de las naves Calet que los escoltaban. Sus capacidades eran asombrosas. Los escáneres del Stennis, aunque primitivos comparados con la tecnología actual, podían detectar niveles de energía que desafiaban la comprensión. Estas naves podrían borrarnos del espacio sin despeinarse. Palmer dijo mientras Jake entraba. Sus armas de energía dirigida generan suficiente potencia como para vaporizar nuestro casco en 3 segundos. Y eso es solo con sus armamentos secundarios. Jake observó los datos en las pantallas. ¿Y defensivamente? Sus escudos absorberían nuestros misiles como si fueran pelotas de ping-pong. Incluso nuestras armas nucleares probablemente solo causarían daño superficial. Estamos completamente superados. Era una evaluación sombría pero realista. Entonces, es bueno que hayamos decidido no pelear, Jake comentó. Porque habríamos durado aproximadamente 30 segundos. Palmer sonrió débilmente. 30 segundos generosos. Un técnico joven en una consola cercana levantó la vista. Señor, estoy recibiendo transmisiones de comunicación de las naves de escolta. No son militares, son personales. Mensajes de sus tripulaciones entre sí. Los traductores están captando fragmentos. ¿Y qué dicen? Jake preguntó con curiosidad. Están hablando de nosotros, señor. Están llamándonos los fantasmas perdidos, los viajeros del tiempo, la tripulación imposible. Algunos parecen asustados de nosotros. Otros fascinados. Hay incluso apuestas sobre cuánto tiempo sobreviviremos en esta época. Jake no sabía si reírse o molestarse. Bueno, supongo que somos famosos ahora. El capitán Hayes entró al CIC con expresión seria. Comandante Sullivan, necesito que organice una reunión con todos los jefes de departamento en 1 hora. Tenemos decisiones que tomar sobre cómo proceder cuando lleguemos a esta estación Gateway. Jake asintió. Sí, señor. ¿Cuál es nuestra posición oficial?
Hayes se quedó en silencio por un momento, mirando las estrellas extrañas en las pantallas. Nuestra posición es que seguimos siendo una nave de guerra de los Estados Unidos de América, aunque ese país probablemente sea muy diferente ahora. Mantendremos disciplina, seguiremos la cadena de comando y protegeremos esta nave y su tripulación. Pero también seremos flexibles y abiertos a aprender sobre este nuevo mundo en el que nos encontramos. Porque nos guste o no, este es nuestro hogar ahora. Es un buen enfoque, señor, Jake dijo. Es el único enfoque que tengo. Hayes respondió con franqueza. ¿Por qué no tengo idea de qué más hacer? Era la primera vez que Jake escuchaba al capitán admitir incertidumbre, y de alguna manera, eso lo hizo sentir mejor. Significaba que todos estaban en el mismo barco, literalmente, tratando de navegar aguas completamente desconocidas juntos. The Gateway 7 apareció ante ellos como una ciudad flotante en el espacio. La estación era masiva, fácilmente 50 veces el tamaño del Stennis, con múltiples secciones rotando lentamente para generar gravedad artificial. Luces brillaban desde miles de ventanas y puertos de atraque. Naves de docenas de diseños diferentes entraban y salían en un ballet caótico, pero aparentemente organizado. La tripulación del Stennis se apiñaba en cada ventana disponible, observando con asombro y temor. Esto era prueba visual e innegable de que todo lo que les habían dicho era cierto. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Ya no estaba confinada a un solo planeta. Una voz llegó a través de las comunicaciones, esta vez de un controlador de tráfico de la estación. U.S. John Stennis. Bienvenidos a Gateway 7. Tienen asignado el muelle de atraque 42 en el sector militar. Una delegación del Consejo de Almirantes Terrestres los está esperando. Por favor, sigan las balizas de guía. Hayes respondió con voz controlada. Gateway 7, aquí Stennis. Entendido. Procediendo al muelle 42. En el enorme portaaviones fue guiado gentilmente por tractores gravitacionales, otra tecnología que existía solo en teoría cuando desaparecieron. Jake observó con fascinación, mientras fuerzas invisibles movían su nave de 90.000 toneladas, como si fuera un juguete. El proceso de atraque tomó 20 minutos. Cuando finalmente estuvieron asegurados, Hayes reunió a sus oficiales superiores en la sala de conferencias. Caballeros y damas. Hayes comenzó. En unos minutos, representantes del gobierno humano del siglo XXIII van a abordar esta nave. Quiero que todos mantengan la compostura y el profesionalismo. Somos oficiales de la Armada de los Estados Unidos. Actuaremos como tales sin importar qué tan extraña se ponga la situación. Hubo asentimientos alrededor de la mesa. También quiero dejar claro, Hayes continuó, que aunque vamos a cooperar completamente, esta nave sigue bajo mi comando hasta que reciba órdenes legítimas de una autoridad superior reconocible. ¿Entendido? Entendido, señor. Respondieron al unísono. Una hora después, toda la escotilla de acceso se abrió y la delegación entró al Stennis. El almirante George Carter lideraba el grupo. Era un hombre mayor, probablemente en sus 60, con cabello gris y ojos que habían visto mucho. Su uniforme era claramente una evolución del estilo naval tradicional, pero con elementos nuevos que reflejaban una armada que operaba en 3 dimensiones del espacio profundo, en lugar de océanos bidimensionales. Detrás de él venían 3 oficiales más jóvenes, 2 especialistas en psicología temporal según sus insignias, y sorprendentemente, un historiador civil cuya expresión de asombro apenas contenido era casi cómica. Hayes saludó formalmente. Almirante Carter, capitán Richard Hayes, reportándose. Bienvenido a bordo del U.S. John Stennis. Carter devolvió el saludo con igual formalidad antes de que su expresión se suavizara.
Capitán Hayes, esto es extraordinario. Absolutamente extraordinario. Su nave, su tripulación, todo. Cuando recibí el informe, pensé que era algún tipo de error o broma elaborada. Pero aquí está usted. Aquí estamos. Hayes confirmó. Y completamente perdidos, almirante. Necesitamos orientación. Carter asintió con comprensión. Y la tendrá. Pero primero, déjeme asegurarle algo. Siguen siendo ciudadanos de lo que ahora llamamos la Federación Terrestre Unificada. Tienen derechos, tendrán apoyo, y no están solos. Mi trabajo es ayudarlos a hacer la transición a esta nueva realidad. Federación Terrestre Unificada. Hayes repitió. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Sigue existiendo como entidad política dentro de la Federación, Carter explicó. Pero cuando la humanidad se expandió a las estrellas, resultó necesario unificar nuestros gobiernos para presentar un frente cohesivo a las otras especies galácticas. El proceso tomó décadas y no fue suave, pero funcionó. El historiador civil, que se presentó como el Dr. Marcus Webb, prácticamente vibraba de emoción. Capitán Hayes, con su permiso, me encantaría hacer un escaneo completo de esta nave. Es un tesoro histórico intacto. Los investigadores han teorizado sobre los detalles de los portaaviones clase Nimitz durante años, pero nunca tuvimos especímenes completos para estudiar. Esto es como encontrar un fósil viviente. La descripción hizo que Jake sonriera a pesar de la gravedad de la situación. Un fósil viviente. Eso era exactamente lo que eran. Los psicólogos temporales, Dr. Amy Chen y Dr. Robert Price, se acercaron con expresiones más serias pero amables. Capitán, Chen habló primero. Entendemos que su tripulación está pasando por un trauma extremo. Hemos traído a un equipo completo de especialistas en desplazamiento temporal. Con su permiso, nos gustaría comenzar sesiones de evaluación y apoyo lo antes posible. Hayes miró a Jake, quien asintió levemente. Dr. Chen, Dr. Price, tienen acceso completo a la tripulación. Coordinen con nuestra médica jefe, Dr. Wright. Ella les informará sobre los casos más críticos primero. La reunión continuó durante horas. Carter explicó los cambios políticos, sociales y tecnológicos principales de los últimos 138 años. Fue abrumador. La Tierra ya no tenía fronteras nacionales en el sentido tradicional. La humanidad había colonizado 17 sistemas estelares diferentes. Había especies alienígenas, docenas de ellas. Algunas amigables, otras neutrales. Unas pocas hostiles. Lo que más impactó a Hayes fue aprender sobre la guerra con los Khaled. Una guerra que había costado 12 millones de vidas humanas antes de que finalmente se firmara la paz. Y nosotros casi reiniciamos ese conflicto hoy. Hayes dijo sombríamente, si esa reina Ishara hubiera sido menos paciente, estaríamos planificando operaciones de venganza en este momento. Carter completó. Fue suerte extraordinaria, capitán. O tal vez destino. La reina Ishara perdió a su hija durante la guerra. Una hija que murió defendiendo un convoy de refugiados humanos. Esa experiencia la cambió. La hizo más moderada, más dispuesta a dar a los humanos el beneficio de la duda. Hayes procesó esa información con respeto renovado por la alienígena que había decidido no destruirlos. Me gustaría poder agradecerle personalmente, Hayes dijo. Eso puede arreglarse, Carter respondió. De hecho, ha solicitado una reunión formal con usted. Está fascinada por su historia. Creo que ve su reaparición como algún tipo de señal o presagio. ¿Un presagio de qué? Jake preguntó. Carter se encogió de hombros. Los Khaled son una especie profundamente espiritual. Creen en el destino, en que el universo tiene patrones y significados. Una nave perdida que regresa después de más de un siglo,
justo cuando las tensiones entre nuestras especies están aumentando de nuevo en las fronteras. Eso no es coincidencia para ellos. Es el universo enviando un mensaje. ¿Y cuál sería ese mensaje? Hayes preguntó. Carter sonrió levemente. Eso depende de cómo interprete la historia, capitán. Pero si yo fuera usted, la usaría para construir puentes en lugar de muros. Al día siguiente, la mitad de la tripulación del Stennis fue transportada a las instalaciones médicas y de asesoramiento de Gateway 7, mientras la otra mitad permanecía en la nave. Fue una decisión difícil, pero necesaria. El barco no podía ser abandonado completamente, pero la tripulación necesitaba desesperadamente ayuda profesional. Jake estaba entre los que fueron a la estación. Su primera experiencia de gravedad artificial generada por rotación fue desorientadora. Se sentía casi correcta, pero había una ligera diferencia en cómo los objetos caían. Una sutil cualidad extraña que su cerebro detectaba, pero no podía definir exactamente. Las instalaciones eran impresionantes, amplias, limpias, con tecnología médica que parecía mágica. Los escáneres podían leer el estado de salud completo de una persona en segundos. Las máquinas podían reparar tejidos dañados a nivel celular. Había tratamientos para enfermedades que habían sido mortales en su época. El Dr. Price lo guió a través de una batería de evaluaciones psicológicas. Las pruebas eran sofisticadas, utilizando realidad virtual para evaluar respuestas emocionales a diferentes escenarios. Comandante Sullivan, Price dijo después de revisar los resultados, y está manejando esto notablemente bien comparado con muchos de sus compañeros. Su perfil psicológico muestra resiliencia alta y adaptabilidad. Jake se encogió de hombros. He tenido entrenamiento de supervivencia, situaciones de estrés extremo. Supongo que esto no es tan diferente. Solo más extraño. Mucho más extraño. Price estuvo de acuerdo. Pero quiero que sepa que está bien no estar bien. El desplazamiento temporal causa un tipo específico de duelo. Ha perdido su época, su contexto, todo lo familiar. Eso es un trauma legítimo incluso si está funcionando normalmente. Lo tendré en cuenta. Jake prometió. Después de las evaluaciones, Jake fue conducido a una de las áreas de observación públicas de la estación. El espacio era una cúpula transparente que ofrecía vistas de 360 grados del espacio circundante y de la estación misma. Lo que vio lo dejó sin aliento. Había naves por todas partes. Pequeños transbordadores del tamaño de autobuses. Cargueros masivos que podían tragarse el Stennis entero. Elegantes cruceros de pasajeros con cascos que brillaban como joyas. Y naves alienígenas, docenas de diseños diferentes, algunas bellas, otras extrañas, todas fascinantes. Una figura se acercó a su lado. Era una mujer joven, probablemente a mediados de sus 20, con cabello corto negro y ojos brillantes de curiosidad. Llevaba ropa civil casual, que parecía práctica, pero con cortes y materiales que Jake no reconocía. Comandante Sullivan, ¿verdad? Ella dijo con una sonrisa. He estado esperando la oportunidad de hablar con uno de ustedes. Soy la teniente Nicole Grant, flota terrestre, actualmente asignada a servicios de inteligencia. Teniente. Jake respondió cortésmente. ¿Debe ser completamente surreal? Grant dijo mirando las naves. Ver todo esto después de venir del 2087. Surreal no le hace justicia, Jake admitió. Mi cerebro sigue esperando despertar y descubrir que esto es un sueño muy elaborado. Grant se rió. Puedo imaginar. Oiga, sé que no debería preguntar esto todavía. Probablemente es demasiado pronto, pero todos en la flota estamos muertos de curiosidad. ¿Qué se siente? ¿Viajar en el tiempo? ¿Hubo alguna sensación física o simplemente estaban en el Pacífico y de repente en el espacio profundo?
Jake consideró la pregunta. Hubo un momento. Justo antes de que todo cambiara, los motores experimentales alcanzaron potencia máxima y luego hubo esta sensación, como si el universo estuviera doblándose, como estar al revés y del derecho al mismo tiempo. Duró quizás 2 segundos, y luego estábamos aquí, sin transición, sin viaje, solo un lugar, luego el otro. Grant lo escuchaba con atención absoluta. Los científicos van a querer escanear su cerebro, lo sabe, ¿verdad? Ver si hay algún cambio neurológico del viaje temporal. Podría ayudarnos a entender mejor la física involucrada. Siempre y cuando no duela. Supongo que está bien, Jake dijo con una sonrisa cansada. Pasaron la siguiente hora hablando. Grant le explicó sobre la vida moderna, la tecnología cotidiana, cómo funcionaba la sociedad humana ahora. Era educativo pero también abrumador. Una cosa que me confunde, Jake dijo eventualmente, y es cómo la humanidad logró unificarse. En mi época, apenas podíamos evitar volarnos mutuamente con armas nucleares. Las tensiones entre superpotencias eran extremas. Grant asintió seriamente. No fue fácil, ni rápido. El primer contacto con alienígenas en 2095 ayudó. Les dio a los humanos un enemigo común para unirse contra. Bueno, no exactamente enemigo, pero una amenaza externa que hizo que nuestras diferencias internas parecieran insignificantes. Luego hubo la crisis de Marte en 2118, cuando las colonias casi se independizaron, y eso casi causa otra guerra. Pero eventualmente, la gente se dio cuenta de que teníamos que trabajar juntos, o seríamos dominados por especies alienígenas más avanzadas y unificadas. Entonces el miedo nos unió. Jake observó. El miedo y la ambición. Grant corrigió. Los humanos somos exploradores, conquistadores, curiosos. Queríamos nuestro lugar en las estrellas, y para conseguirlo, necesitábamos hablar con una sola voz. Tenía sentido, en cierto modo, retorcido. Jake se preguntó qué habría pensado su yo más joven sobre todo esto. Probablemente habría estado emocionado. Aventura, exploración espacial, alienígenas. Era el sueño de ciencia ficción hecho realidad. Pero la realidad era más complicada. Siempre lo era. Su comunicador, un pequeño dispositivo que Grant le había dado anteriormente, emitió un sonido. Era el capitán Hayes convocando a todos los oficiales superiores de vuelta al Stennis para otra reunión. «Deber llama», Jake dijo poniéndose de pie. Grant sonrió. «Espero que podamos hablar de nuevo, comandante. Su perspectiva es única. La perspectiva de alguien que conoció a la humanidad antes de que se expandiera a las estrellas». Jake asintió. «Me gustaría eso, teniente Grant». Mientras regresaba al Stennis, Jake reflexionó sobre la conversación. Grant había sido amable, curiosa, genuina. Representaba a esta nueva humanidad, una que había superado muchos de los conflictos que habían definido su época. Pero Jake también detectaba nuevas tensiones, nuevos desafíos. La guerra con los Khaled que mencionó Carter, las fricciones en las fronteras. ¿La humanidad había cambiado? Sí. Pero seguía siendo humana, con todos los defectos que eso implicaba. De vuelta en la sala de conferencias del Stennis, Hayes tenía noticias. La reina Ishara ha solicitado formalmente una reunión conmigo y con representantes de nuestros oficiales superiores. El almirante Carter recomienda fuertemente que aceptemos. Dice que podría ser una oportunidad para mejorar las relaciones humano-Khaled. Jake intercambió miradas con Palmer y otros oficiales. ¿Es seguro, señor?, Palmer preguntó. ¿Ir a una nave alienígena? El almirante Carter lo garantiza personalmente, Hayes respondió. Además, estamos bajo su protección, ahora nos guste o no.
Si quisieran hacernos daño, no necesitarían trucos elaborados. Es cierto, Jake admitió. ¿Cuándo sería esta reunión? Mañana, en la nave insignia Khaled. Nos transportarían directamente a su sala de audiencias. Hayes miró alrededor de la mesa. Necesito voluntarios. Yo voy, obviamente. Pero quiero llevar 3 oficiales más. 1 de combate, 1 de ingeniería y 1 médico. Representación de diferentes aspectos de la nave y la tripulación. Yo iré. Jake se ofreció inmediatamente. Palmer también levantó la mano. Yo también, señor. Si vamos a tener relaciones con estas especies alienígenas, necesitamos entender su tecnología militar. El jefe de ingenieros, comandante Linda Torres, asintió. Cuente conmigo, capitán. Sus sistemas de propulsión y energía serían invaluables de estudiar. Y el Dr. Wright completó el grupo. Alguien debería evaluar su biología desde una perspectiva médica. Podríamos terminar trabajando junto a estas especies. Necesitamos saber si somos compatibles. Entonces está decidido, Hayes dijo. Los 5 iremos mañana. Prepárense mental y emocionalmente. Va a ser nuestro primer contacto real y personal con una especie alienígena inteligente. Esa noche, Jake no pudo dormir. Siguió reproduciendo escenarios en su mente. ¿Cómo serían los Khaled? ¿Cómo actuarían? ¿Podría entenderlos o serían demasiado alienígenas, demasiado diferentes? Finalmente abandonó su litera y caminó por los pasillos silenciosos del Stennis. La nave se sentía extrañamente vacía con la mitad de la tripulación en la estación. Sus pasos resonaban en el metal, un sonido familiar que lo reconfortaba. Se encontró en la cubierta de vuelo, el espacio masivo donde los aviones solían despegar y aterrizar. Ahora estaba vacío. Las naves habían sido movidas a hangares subterráneos para preservarlas como artefactos históricos, según había explicado Carter. El espacio abierto se sentía solitario bajo las tenues luces de emergencia. «No estás durmiendo tampoco», una voz dijo detrás de él. Jake se giró y vio al capitán Hayes caminando hacia él con las manos en los bolsillos de su uniforme. «Demasiado en qué pensar, señor», Jake admitió. Hayes se paró junto a él mirando el espacio vacío. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar. Algo sobre ver los aviones, escuchar el rugido de los motores. Me recordaba por qué hacíamos esto. El poder, la responsabilidad, la misión. Jake asintió en comprensión. «¿Cómo está manejando todo esto, capitán?», me con honestidad. Hayes se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. «Mal, comandante. Estoy manejándolo muy mal. Pero no puedo mostrar eso a la tripulación. Ellos necesitan creer que tengo respuestas, que sé qué hacer. La verdad es que estoy tan perdido como el marinero más joven a bordo». Era una admisión sorprendente viniendo del capitán. Pero también lo hizo más humano, más real. «Para lo que vale, señor», Jake dijo. «Creo que está haciendo un trabajo extraordinario considerando las circunstancias. Nadie podría prepararse para esto. Ningún entrenamiento cubre viaje temporal accidental y despertar más de un siglo en el futuro rodeado de alienígenas». Hayes sonrió débilmente. El manual definitivamente no cubrió esto. «Pero ¿sabes qué, comandante? Vamos a sobrevivir. Esta tripulación ha enfrentado lo imposible y sigue aquí. Vamos a adaptarnos porque eso es lo que hacen los humanos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Superamos». Era el discurso de liderazgo que Jake necesitaba escuchar. Un recordatorio de que no importaba cuán extraño se volviera el universo, la esencia de quienes eran no había cambiado. Ambos se quedaron en silencio por un momento. Solo 2 hombres perdidos en el tiempo tratando de encontrar su camino en un universo que ya no los conocía. Pero no estaban solos. Tenían a su tripulación, tenían su misión y tenían esperanza.
Mañana conocerían a la reina alienígena que había decidido no destruirlos. Tal vez, solo tal vez, encontrarían algún propósito en esta nueva época. Alguna razón por la cual el universo los había traído aquí, ahora, en medio de tensiones galácticas y posibilidades infinitas. El futuro era incierto. Pero Jake decidió que eso estaba bien. La incertidumbre significaba potencial. Significaba que todavía podían hacer una diferencia. Todavía podían importar. Y mientras las estrellas brillaban afuera, invisibles a través del casco del portaaviones, pero siempre presentes, Jake sintió algo que no había sentido desde que aparecieron en este tiempo extraño. Esperanza. El transporte a la nave insignia Khaled fue una experiencia en sí misma. El dispositivo que usaron no era un transbordador tradicional, sino un sistema de teletransporte directo que desarmaba a las personas a nivel molecular y las reconstruía en el destino. La doctora Wright había tenido que ser convencida extensamente de que era seguro antes de acceder a usarlo. El proceso tomó menos de un segundo. Un destello de luz. Una sensación de hormigueo que recorrió todo el cuerpo de Jake. Y de repente estaban en una sala completamente diferente. La cámara de teletransporte Khaled era impresionante. Las paredes parecían estar hechas de cristal vivo que brillaba con tonos azules y verdes. Patrones de luz fluían a través de ellas como sistemas circulatorios, pulsando rítmicamente. El aire tenía un olor extraño pero no desagradable, algo así como flores y ozono mezclados. 2 guardias Khaled los esperaban. Jake vio su primera vista clara de la especie alienígena y tuvo que esforzarse conscientemente para no quedarse mirando. Los Khaled eran humanoides, pero definitivamente no humanos. Y medían aproximadamente 2 metros de altura con construcción esbelta pero claramente poderosa. Su piel tenía un tono azul pálido con patrones de marcas más oscuras que parecían únicas para cada individuo, como huellas digitales visibles. Sus ojos eran más grandes que los humanos, de un color dorado intenso sin pupilas visibles. Tenían 4 dedos en cada mano en lugar de 5, cada uno terminando en algo que parecía una garra retráctil. Pero lo más notable era la cresta que recorría desde su frente hasta la parte posterior de sus cráneos. Estaba hecha de algo que parecía hueso, pero brillaba débilmente con bioluminiscencia. Las crestas de los guardias brillaban con un tono verde suave. Capitán Hayes, uno de los guardias, habló en inglés perfecto cortesía de algún dispositivo de traducción. Bienvenido a bordo del Leviatán estelar. La reina Ishara los espera. Por favor, síganme. El grupo siguió a los guardias a través de los pasillos de la nave. Jake intentaba absorber cada detalle. La arquitectura era orgánica, curva en lugar de angular. Las superficies parecían crecer unas de otras en lugar de estar conectadas mecánicamente. Era más como estar dentro de una criatura viva que de una nave espacial. Pasaron junto a otros Khaled, tripulantes que realizaban varias tareas. Algunos se detuvieron a mirarlos con curiosidad evidente. Jake escuchó susurros en su idioma nativo. Sonidos musicales y complejos que los traductores no intentaban convertir en palabras. Finalmente, llegaron a unas puertas masivas que se abrieron sin sonido cuando se acercaron. La sala de audiencias al otro lado era espectacular. El techo se elevaba al menos 20 metros, con paredes transparentes que mostraban las estrellas afuera. En el centro, en una plataforma elevada, estaba el trono de la reina. La reina Ishara era impresionante. Más alta que los guardias, quizás 2,5 metros, con una presencia que llenaba la habitación. Su cresta brillaba con múltiples colores: azul, verde, violeta, cambiando suavemente en patrones hipnóticos. Llevaba una prenda que parecía ser una mezcla entre vestido ceremonial y armadura, su hecha de materiales que brillaban como metal líquido. Sus ojos dorados se fijaron en el grupo humano con inteligencia penetrante.
A su alrededor estaban sus consejeros y oficiales de alto rango, todos observando a los humanos con mezclas variables de curiosidad, cautela y algo que podría ser respeto. Capitán Richard Hayes. Ishara habló y su voz era profunda y musical al mismo tiempo. Ha viajado más lejos que cualquier otra criatura que haya conocido. No a través del espacio, sino a través del tiempo mismo. El universo lo ha traído aquí por una razón. Hayes hizo una reverencia respetuosa, algo que habían practicado con el almirante Carter, basándose en el protocolo diplomático Khaled. Majestad, estamos honrados por su hospitalidad y agradecidos por su paciencia con nuestra situación extraordinaria. Ishara descendió de su trono con gracia fluida. Se acercó directamente a Hayes, estudiándolo con esos ojos alienígenas, pero no inhumanos. Viajo mucho por la galaxia, y capitán, he conocido a cientos de especies inteligentes. He visto mundos nacer y morir. Pero nunca he conocido a alguien que literalmente haya sobrevivido a su propio tiempo. Eso requiere un respeto especial. Extendió su mano en lo que era claramente un gesto de saludo. Hayes la tomó sin dudar. Jake notó que la piel de Ishara era más cálida de lo esperado, casi febril para los estándares humanos. Dígame, capitán. Ishara continuó mientras regresaba a su trono. ¿Qué sabe de la guerra entre mi pueblo y el suyo? Hayes eligió sus palabras cuidadosamente. Se nos ha informado que hubo un conflicto que duró varios años y costó millones de vidas en ambos lados. También entendemos que usted fue fundamental para lograr la paz final. Ishara asintió lentamente, sus colores de cresta cambiando a tonos más azules y tristes. La guerra fue mi culpa, ella dijo directamente, causando sorpresa visible en los humanos. Fui joven, arrogante, convencida de la superioridad Khaled. Cuando su especie comenzó a expandirse a sistemas que considerábamos nuestros, respondí con agresión en lugar de diplomacia. Millones murieron por mi orgullo. El general Borat, parado a su derecha, habló. Mi reina, fue más complejo que eso. Hubo provocaciones de ambos lados. Ishara lo silenció con un gesto. No minimices mi responsabilidad, Borat. La historia debe recordarme como lo que fui. Una líder guerrera que llevó a su pueblo a un conflicto innecesario. Se volvió de nuevo hacia Hayes. Perdí a mi hija en esa guerra. Kelara. Era joven, brillante, compasiva. Murió defendiendo un convoy de refugiados humanos de extremistas de nuestro propio pueblo que querían masacrarlos. Su último mensaje para mí fue: Madre, los humanos no son tan diferentes de nosotros. Merecen vivir tanto como nosotros. La sala estaba completamente silenciosa. Jake sintió un nudo en su garganta. Dolor era dolor, sin importar la especie. Cuando su nave apareció hace 2 días, Ishara continuó. Mi primer instinto fue destruirla. Otra amenaza humana en mi territorio. Pero luego recibí los datos. Una nave perdida del pasado, muchas tripulada por personas que no sabían nada de nuestra guerra, nuestro conflicto. El universo me estaba dando una oportunidad de hacer algo diferente, de elegir comprensión sobre violencia. Es una elección por la cual estamos profundamente agradecidos, Majestad. Hayes dijo sinceramente, y Ishara se inclinó hacia adelante en su trono. Pero ahora surge una pregunta, capitán. ¿Qué hacemos con ustedes? Son una anomalía. Una nave militar con capacidad nuclear en una época donde tales armas están prohibidas. Representan tanto una oportunidad como un riesgo potencial. Entiendo sus preocupaciones, Hayes respondió. Estamos dispuestos a trabajar con las autoridades humanas actuales para encontrar una solución que respete tanto los tratados modernos como nuestra necesidad de proteger a nuestra tripulación. Una
una solución. Ishara repitió pensativamente. Déjeme ofrecerle una. Su nave, su tripulación, son únicos en la galaxia. Son un puente literal entre el pasado y el presente de la humanidad. Podrían convertirse en símbolos de paz, de comprensión, de la capacidad de superar diferencias. ¿Qué propone, Majestad? Hayes preguntó con cautela. Una misión conjunta, Ishara declaró. Humanos y Khaled trabajando juntos, con el USS John Stennis como nave insignia. Viajarían a zonas de conflicto en las fronteras, no como fuerza militar, sino como embajadores de paz. Mostrarían a ambas especies que la cooperación es posible. Jake intercambió miradas rápidas con Palmer y Torres. Era una propuesta audaz, inesperada y potencialmente brillante. Pero también plantea preguntas logísticas importantes. El comandante Torres habló después de recibir un asentimiento de Hayes. Nuestros sistemas son primitivos comparados con la tecnología actual. Necesitaríamos actualizaciones extensas. Ishara sonrió, una expresión que tradujo sorprendentemente bien a través de las diferencias de especies. Comandante, mis ingenieros estarían encantados de trabajar con los suyos para modernizar su nave mientras mantienen su carácter histórico. Sería un proyecto de colaboración fascinante. El Dr. Wright levantó la mano tímidamente. Majestad, desde una perspectiva médica, necesitaríamos entender mejor nuestra compatibilidad biológica. Enfermedades cruzadas, respuestas inmunológicas, ese tipo de cosas. Una preocupación válida, y Ishara estuvo de acuerdo. Nuestros científicos médicos trabajarán con los suyos para establecer protocolos de salud apropiados. Hayes tomó un momento para pensar. Era mucho para procesar. Una misión conjunta con alienígenas. Convertir el Stennis de reliquia histórica a embajador de paz interestelar. Su tripulación, todos ellos, convirtiéndose en puentes vivientes entre culturas separadas por evolución y eones. Majestad, Hayes finalmente respondió. Necesitaría discutir esto con mi tripulación y con las autoridades humanas. Pero puedo decir que la idea tiene mérito. Si podemos tomar nuestra situación extraordinaria y usarla para construir comprensión entre especies, eso le daría propósito a lo que de otro modo sería una tragedia. Ishara se puso de pie. Una señal de que la audiencia formal estaba llegando a su fin. Capitán Hayes, he vivido muchas décadas. He visto imperios ascender y caer. He presenciado maravillas y horrores. Pero su historia, la historia de su nave y su tripulación, es única. No desperdicien esta oportunidad. El universo raramente ofrece segundas chances. Se acercó de nuevo, esta vez extendiendo ambas manos. Hayes las tomó. En mi cultura, Ishara explicó, cuando dos personas comparten una experiencia de profunda importancia, intercambiamos un voto. Yo voto preservar su nave y su tripulación como tesoros vivientes. ¿Cuál es su voto, capitán? Hayes mantuvo su mirada firmemente. Voto usar esta segunda oportunidad para construir puentes en lugar de muros. Para honrar la memoria de aquellos que perdimos, humanos y Khaled por igual. Trabajando hacia un futuro donde tales pérdidas ya no sean necesarias. Los colores de la cresta de Ishara brillaron intensamente. Ciclos de arcoíris que los humanos instintivamente entendieron significaban aprobación emocional profunda. Entonces estamos de acuerdo, Capitán Hayes. Comienza algo nuevo hoy. Algo que espero cambie el curso de nuestras especies para mejor. Cuando regresaron al Stennis, Hayes inmediatamente convocó una reunión con todos los jefes de departamento. La propuesta de Ishara fue presentada y debatida intensamente. Hubo escepticismo, preocupaciones sobre confiar en los alienígenas, preguntas sobre si estaban calificados para tal misión, pero también hubo esperanza.
La posibilidad de que su desplazamiento temporal no fuera solo una tragedia aleatoria, sino una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo significativo en este futuro extraño en el que se encontraban. La votación fue casi unánime a favor. La tripulación del USS John Stennis, perdida en el tiempo pero encontrada en propósito, había decidido su nuevo destino. Serían embajadores de paz en las estrellas.